señores presidentes, señoras y señores legisladores. Les quiero agradecer muy cumplidamente la posibilidad de hablar frente a la representación política que tiene que ver con los temas de la Secretaría a mi cargo, a efecto de dialogar, recibir críticas, propuestas y sugerencias que me llevo al trabajo como una serie de ideas medulares para ser incorporadas al desarrollo del mismo. He dado prueba durante estos meses de que no hay que tenerle miedo a la confesión pública de los errores. Nadie es perfecto y nada daña más que disimular la realidad. Cuando hablamos de los errores en los libros de texto, lo dijimos como teníamos que decirlo para que la gente supiera que se había venido descuidando la producción de estos apoyos didácticos tan importantes. Cuando ocurrieron los temas de la adjudicación del contrato para el suministro de computadoras, hablamos de que la ley de adquisiciones, arrendamientos y suministros no es lo suficientemente buena para darle cumplimiento al artículo 134 constitucional y nos condujo ahí a posibles salidas sin retorno que por fortuna logramos superar. Pero siempre habrá esa actitud en el gobierno del presidente Peña Nieto. Hablar con la verdad implica, por qué no decirlo, estar dotados de capacidad no solo para la crítica, sino para la autocrítica real, no simulada. Hoy la gente sabe destacar claramente estos conceptos y sabe claramente también distinguir al simulador de aquel que habla con la verdad. El valor supremo de una sociedad, por lo menos en mi carrera, el valor supremo del derecho es la certeza, la certidumbre de la que deriva la justicia. Pero esa certeza de la que se ha hablado aquí es la que tenemos que tener en la construcción de la gran reforma educativa de México. Me gustó mucho la intervención de la diputada Vargas Pérez y le debo decir que efectivamente conciliar los grandes temas técnicos de la educación con la política es una tarea que todos requerimos lograr, sin sacrificar el derecho de nadie, ni de niños, ni de maestros, ni de la sociedad en su conjunto. Y que en ese sentido podemos y debemos seguir hablando abiertamente del tema educativo para afinarlo, precisarlo y dotarlo de mayor fortaleza, porque es un tema que no es nuevo en México. Hace 200 años, el 14 de septiembre, en el Congreso de Anáhuac instalado en Chilpancingo, Morelos habló en los sentimientos de la nación de que no hubiera diferencia alguna entre los ciudadanos de la República más que el vicio o la virtud como elementos de distinción. Y habló también de llegar a una sociedad igualitaria a través de la educación, que es la que puede aportar ese paradigma al que, lo digo con franqueza, todavía no llegamos los mexicanos. La sociedad igualitaria sigue estando en el futuro, en la distancia, y hacia ella tenemos que caminar para dar respuesta a los miles de problemas que tiene México. En la reforma que el presidente emprendió es una reforma que ya tiene un fruto del que nadie puede desprenderse ni negar. Hoy, después de 30 años, la educación vuelve a ser uno de los grandes temas de la agenda nacional. Se habla de la educación en todos los sitios de la República, para bien y para mal de la reforma, que a fin de cuentas el asunto es secundario frente a la importancia que ha cobrado la educación como tema central de gobierno y de quehacer colectivo de la nación mexicana. En ese sentido, creo que los maestros deben ser reconocidos como auténticos artífices de la hazaña educativa que comenzó en 1920 con José Vasconcelos y la creación de la Secretaría
de educación pública. Una hazaña que ha tenido vicisitudes, retrocesos, contradicciones, errores, pero que finalmente se tradujo en un resultado muy halagador. Un pueblo que era casi analfabeta regresó a ser, o se volvió, mejor dicho, gracias a esta hazaña de la que los maestros son actores, un pueblo alfabetizado, con escolarización, con cuadros de élite universitarios, tecnológicos y de innovación. Se dice fácil, pero los esfuerzos han sido muchos. Por eso no puedo estar de acuerdo con que en algún momento de esta historia se haya dicho que un pueblo no educado era más fácil de manejar. Nadie, ningún partido que ha gobernado a México ha aspirado a la ignorancia. Todos han aspirado a invertir en la educación y a hacer de la educación el gran tema central de la emancipación de los mexicanos de la pobreza, de la servidumbre intelectual, de la falta de oportunidades para una vida mejor, de la posibilidad de alcanzar un empleo, en fin, de un sinnúmero de bondades que la educación contiene en sí misma y que no debemos dejar de lado. Yo creo que el conflicto que está en las calles se puede resolver, que quienes representan a los maestros que constituyen disidencia en el CENTE tienen la posibilidad de seguirse manifestando y dialogando con las autoridades competentes para el efecto, y que sus puntos de vista se nos han hecho llegar y han sido tomados en cuenta, como le consta al presidente de la Comisión de Educación en la confección de la reforma. La primera idea que se hizo en la elaboración de las iniciativas fue tomada de portavoces legislativos de la coordinadora y fue, sin duda, no hay contradicción en el tema, el hacer que las evaluaciones no fueran estandarizadas, sino que se hicieran evaluaciones de acuerdo a la condición socioeconómica y geográfica de cada una de las regiones de México. Era injusto homologar lo que no es homologable, lo que tiene grandes inequidades y lo que ofrece magnitudes de desafío mayor o menor según los recursos de los que se dispone para emprender la hazaña educativa. La lucha del presente mexicano, la lucha de Morelos, sigue siendo una lucha inconclusa. Por eso Morelos ni es leyenda, ni es mito, ni es pasado, sino presente y porvenir. Por eso el país se ha ido transformando a partir de su raíz más noble, de sus niños y de sus jóvenes. Y por eso queremos que reformar la educación no sea un ejercicio punitivo, sino verdaderamente un ejercicio que otorgue mayor fortaleza a los educandos y mayor certidumbre a los educadores. Que no haya nadie que se sienta castigado, ni nadie que se sienta excluido. Que todos participen en una tarea que es fundamental para el desarrollo del país y que todos, absolutamente todos, sin distingo de partidos, compartamos el compromiso de hacer de la educación el movimiento colectivo más trascendente y decisivo para definir el futuro y los problemas de México. Muchas gracias.